Les saludo, buenos días, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos los que están en medio nuestro por primera vez, que encuentren la paz del Señor en medio nuestro y que el Señor colme de bendición sus vidas. Nos propusimos con las personas que vamos a estar compartiendo durante este mes y quizás durante todo el verano, vamos a seguir esta serie de hablar sobre la gracia de Dios. Ya lo hizo Felipe la semana pasada, luego le tocará a Walter y estuve hablando también con Hernán y cuando le toque a Hernán también seguirá, digamos, con este mismo tema. Trataremos de enseñar y de hablar más sobre el tema de la gracia. Algunas cosas básicas que quiero decir respecto al tema. Felipe la semana pasada algo dijo y para que podamos entender de qué estamos hablando, vamos a hablar de la definición de la gracia. En hebreo la palabra gracia es gesed y en griego esa misma palabra es charis. El significado de ambas es favor o bondad concedida. En el Antiguo Testamento, este concepto de gracia se definía como hallar gracia o contar o tener el favor de Dios. Y para que veamos por lo menos una cita que nos deja bastante claro al respecto este pensamiento en el Antiguo Testamento, que era contar con el favor de Dios o tener el favor de Dios, veamos, los invito a ver Éxodos 33, 12 al 17. Me parece un diálogo tremendamente importante. Si lo pueden poner en pantalla, por favor, gracias, para que todos lo vayan leyendo. Versión, Reina Valera, si es posible, porque es la que yo uso normalmente. Entonces, para que todos vamos entendiendo y viendo lo mismo. Es interesante, me parece sumamente interesante para definir este concepto, tomar este pasaje, porque lo encuentro de una tremenda riqueza. Ahora, yo me voy a centrar del verso 12 al 17. Les recomiendo, para que usted tenga un entendimiento o una visión mucho más grande, o mucho más amplia, léase desde el del versículo 1 del 33:1 en adelante, léase todo el capítulo y se va a dar cuenta mucho más claramente de qué estamos hablando. Solamente no voy a centrarme en este capítulo, solamente lo menciono para tener una claridad sobre lo que es favor concedido. Fíjense que este es un diálogo entre Dios y Moisés. Y lo encuentro tan rico este diálogo porque si usted lee el capítulo, en el versículo 1 y 2, Dios le dice a Moisés, es tu pueblo, el pueblo que tú sacaste de Egipto. Y acá en el versículo del 12 en adelante, llegó un momento en que Moisés es como que le devuelve el cargo a Dios. Y le dice, no, Dios, es tu pueblo. Y pareciera que entre Dios y Moisés están ahí jugando con una pelotita que se llama pueblo, en que uno se la tira al otro y el otro al otro, y ahí están. Y finalmente lo que Moisés le solicita a Dios para poder ir delante de este pueblo y poder seguir guiándolo. Leamos entonces del 12 al 17. ¿Qué dice? Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Si ustedes leen lo anterior, se van a dar cuenta que Dios le había dicho a Moisés, enviaré a mi ángel delante de ti. Pero fíjense el fondo de lo que Moisés está queriendo conseguir con esto. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Y ahora pues,
si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, fíjense el diálogo entre Moisés y Dios aquí: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, si no es que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido, por tu nombre. Fíjense el concepto del Antiguo Testamento de lo que era hallar gracia. Contar con la presencia de Dios. Contar con la compañía de Dios, contar que Dios esté siempre a mi lado o que vaya delante de mí. El concepto de gracia del Antiguo Testamento. Fíjense que esta misma gracia, el concepto cambia en el Nuevo Testamento. No deja de ser gracia, pero el concepto cambia. Porque en el Nuevo Testamento el concepto de hallar gracia, el concepto es la gracia salvadora o el amor salvador de parte de Dios para con el pecador. Fíjense, en el Antiguo Testamento era: Señor, si he hallado gracia delante de ti, entonces camina conmigo, ve delante de mí, muéstrame el camino. Y mientras que en el Nuevo Testamento es el amor de Dios, ¿no es cierto? Es el amor salvador, es la gracia salvadora que viene a salvar al hombre de su pecado. Veamos esto en Gálatas 1, 15 al 17. Los dos conceptos de gracia que nos muestra la Escritura. Gálatas 1, 15 al 17. ¿Qué dice? Está hablando Pablo: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, nótense, la gracia salvadora, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Fíjense, ¿quién era Pablo? Pablo era un fariseo de fariseos, un hombre de mucha intelectualidad, un religioso de tomo y lomo, como diríamos hoy día, irreprensible en aquella época respecto a otros religiosos como él, pero sin embargo, este hombre no conocía a Dios y él, una vez que Dios se le reveló, él reconoce que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre, pero eso
esa gracia, esa misericordia, ese perdón de Dios no vino hasta el momento que Dios dispuso que fuese revelado en su vida. Concepto de gracia, la gracia que perdona, la gracia, el amor que viene a dar libertad al hombre del pecado. ¿Ok? Ahí tenemos los dos conceptos de gracia. Pero, como dijimos, nos íbamos a centrar en algunas historias de gracia que nosotros encontramos en la Escritura para poder aprender algunas cosas de ellas. Y les invito entonces a que abran sus Biblias o sus celulares en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 7, del verso 1 al verso 10. Es la historia de gracia que el Espíritu Santo me hizo ver. Traté de buscar otras, podría haber tomado la misma de Moisés, en la cual le comencé leyendo, no lo quise hacer porque sentí que el Espíritu Santo me guiaba a tomar esta historia y no otra. Y la encuentro muy interesante. La gracia revelada, una gracia que viene a ser una gracia sanadora, que es otra de las aristas, digamos, que fuera de ser gracia salvadora, también es gracia salvadora, gracia que se muestra en misericordia muchas otras veces. Y vamos a leer esta historia para que vamos entendiendo algunas cosas de ella. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Me parece una historia muy interesante y la vamos a poner en perspectiva de la época. Primero, esta es una historia extraña, si ustedes quieren, para la época. Si nosotros la analizamos un poco, ¿por qué digo extraña? Porque el objeto del ruego y de la súplica y de la humillación que vamos a ver de este centurión es un siervo. No es el mismo, no es su esposa, no son sus hijos, no es ningún pariente de él. Es un siervo. Y si nosotros lo ponemos en la perspectiva y nos paramos en la época, en la historia, en aquella época, ¿cuál era el valor que tenía un siervo? ¿Cuánto valía un siervo?
Aunque nos parezca chocante hoy, si yo digo, pongo una oveja, pongo un cabrito y pongo a un ciervo, ¿cuál de los tres valía más? Tenían el mismo valor. Aunque nos parezca duro y nos parezca chocante, el cabrito, el cordero y el ciervo tenían exactamente el mismo valor. El centurión podía tomar al siervo, si le placía, lo mataba. ¿Quién le decía nada? Nadie. Si quería, lo vendía y se acabó. Si quería, vendía a su familia y se acabó. Si quería, vendía a sus hijos y se acabó. Si quería, vendía a la pura mujer y se acabó. ¿Quién podía decir nada? Nadie. Ese era el valor. No pierdan eso en perspectiva. Ese era el valor del hombre por el cual este centurión está hablando. Fíjense. ¿Qué más podemos aprender de esto? Este centurión era un centurión, un soldado romano que estaba preparado en aquella época para mandar, recibía órdenes, daba órdenes y mataba. Un romano miraba a un judío como algo despreciable y viceversa, un judío miraba a un romano como a un perro. Ambos no se consideraban. Es otra cosa que debemos de tomar en cuenta por las acciones que aquí se producen y ver cómo el amor y la misericordia, cómo la bondad, la gracia de Dios luego se manifiesta. Este hombre cumplía órdenes, mandaba y mataba. Estaba preparado para eso. Tenía claro, además, el orden de autoridad que había en aquella época. Él, siendo un centurión romano, estaba bajo la autoridad ¿de quién? Del emperador. Seguramente habían generales detrás de él, delante de él, perdón. Pero la cabeza de toda esta autoridad, de todo este orden, era el emperador. Él sabía que solamente el César era la autoridad máxima. Él sabía que el emperador era el amo, era el dueño, era el juez, era el señor, era el amo absoluto de todas las cosas. La palabra del emperador era ley. Lo que él decía se tenía que cumplir y él era un hombre que estaba bajo esa línea de autoridad y de mando. Y sin embargo, aquí lo vemos a este hombre que empieza a interceder por un siervo que además estaba grave, a punto de morir. Por eso es extraña esta historia, como les dije. Nos parece extraña. Fíjense que este hombre, cuando oyó hablar de Jesús, lo que enseñaba y lo que hacía Jesús, no va a él, sino que envía a ancianos judíos para que rogasen a Jesús y que viniera a su casa para sanar a su siervo que estaba a punto de morir. Fíjense, un hombre que estaba en un poder de autoridad, que miraba a un judío como la nada misma y que él sabía que además los judíos tenían la misma mirada para con él. Sin embargo, aquí este hombre está acudiendo a intercesores para que rueguen por un siervo de él.
insisto, no pierdan la perspectiva de la época en que estamos hablando. La época en que un siervo no tenía más valor que un chivito o un cordero. Y sin embargo, este hombre, fíjense todas las acciones que él está siguiendo. Los ancianos con los cuales este hombre habla, van y ruegan, imploran y suplican a Jesús, diciendo, es digno de que le concedas lo que él está pidiendo. Y fíjense que estos ancianos además dan dos razones poderosas para decirle a Jesús, a causa de esto, este hombre es digno de que tú le concedas. Nótense, esto ya nos indica de que él como romano sabía que lo que Jesús estaba haciendo no era él digno de recibir este favor. Siendo él un romano, no era digno de recibir de parte de Jesús, que era un judío, recibir un favor como el que él estaba solicitando. Por lo tanto, cuando envía a los ancianos, ruega a ancianos judíos para que vayan y hablen con Jesús, y estos ancianos van a implorar y a suplicar a Jesús, y en esta súplica y ruego que le hacen, le dan dos razones, como dije, poderosas, para por qué era digno este hombre de que Jesús le concediera lo que estaban solicitando. Y le dicen, este hombre, siendo romano, ama a nuestro pueblo. Fíjense la primera razón que dan. Ama a nuestro pueblo. Y en segundo lugar, nos ha construido una sinagoga. Raro. Sigue siendo raro este centurión. Primero parte rogando por su siervo y ahora a estos judíos que eran menospreciables a los ojos de los romanos, sin embargo, este romano ama a este pueblo y más encima les ha construido una sinagoga donde ellos pueden adorar al Dios del cielo. Curioso, es un hombre que se me sale del cuadro de la época. No es normal, no es común, es distinto a los demás. ¿Qué más nos dice? Luego de que Jesús oyó el testimonio de los ancianos, la gracia se pone en movimiento. Y aquí es donde empieza el gran cuadro. Jesús, la gracia de Dios, el amor expresado de Dios a través de la persona de Jesús, la misericordia, la bondad de Dios, el Padre expresada en el Hijo, se pone en movimiento hacia la casa de este hombre al oír el testimonio de los ancianos. Se dirige a la casa de este hombre, del centurión, para llevar sanidad y responder así al ruego del centurión. Fíjense, la gracia sanadora se dirige a la casa del centurión. La gracia no se expresa solamente en la salvación del hombre, sino que también en la sanidad, en la libertad, ¿no es cierto?, en levantar al hombre y darle dignidad. La gracia de Dios, en este caso se está expresando, se está moviendo hacia la casa del centurión para llevar que la sanidad a un siervo, al siervo del centurión. Pero fíjense, aquí hay una nueva reacción del centurión. Primero, cuando él oyó hablar de Jesús, ruega a unos ancianos judíos para que vayan y hablen por él con Jesús. Ahora, Jesús se pone en movimiento y va hacia la casa del centurión. Y cuando éste se entera de que Jesús va hacia su casa, fíjense de la manera que él reacciona. Ahora toma dos amigos de él y los envía
hacia Jesús. ¿Y qué le dice? Y aquí viene la expresión más tremenda de este hombre. Manda a dos amigos, o manda a unos amigos, a decirle a Jesús. Y le dice, Señor. Ni siquiera le dice Jesús, le dice Señor. Recién dijimos que él, como centurión romano, tenía una autoridad que era el emperador. Y el emperador en aquel tiempo era la máxima autoridad reconocida. El faraón era el amo, el dueño, el jefe, la máxima autoridad, el Dios del tiempo. Lo que el faraón se decía, eso hacía y su palabra era ley. Él lo tenía muy claro, pero sin embargo, cuando él entiende que Jesús va en camino de su casa, fíjense que ni siquiera le llama Jesús, le dice Señor. Por lo cual, él como centurión lo está poniendo por sobre incluso la autoridad del faraón. Del emperador, perdón. Gracias. Tan atento, me arreglo por eso. Gracias. Fíjense, lo pone por sobre la autoridad del emperador. ¿Qué es lo que este hombre está diciendo? Tú eres el verdadero Señor, tú eres el verdadero Dios, tú eres el verdadero juez, tú eres el verdadero amo, tú eres la máxima autoridad por sobre todo los hombres. En aquella época, recuerden que no se le decía Señor a cualquier persona. Al único que se le decía Señor era al emperador. Y por eso esta declaración de el centurión es tan importante. Y él dice esto: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, y ni siquiera me tuve por digno de venir a ti o de presentarme delante de ti. ¡Wow! Fíjense, e insisto en el punto, él no está rogando nada por sí mismo, no está rogando nada por su esposa ni por sus hijos. Este hombre está teniendo una actitud de humillación increíble y es por un siervo que no valía, insisto, más que un cabrito o que un cordero en aquella época. Fíjense la actitud de este hombre. Y él aquí está diciendo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Pero aquí agrega algo impresionante, y aquí está la gracia. Cuando ya se puso en movimiento hacia la casa de Faraón, cómo la gracia, ¿no es cierto?, ya va y actúa sobre la vida de este hombre. Felipe nos recordaba la semana pasada el texto de Efesios. ¿Qué dice el texto de Efesios acerca de la gracia? Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así nos decía que es cómo opera la gracia, ¿no es cierto? Entonces fíjense cómo la gracia aquí, cuando ya se pone en movimiento, influye sobre este hombre. ¿Para qué? Para que este hombre le sea revelado lo que es Jesús. Porque si este hombre no entiende quién es Jesús, el poder y la autoridad que emana sobre él, nunca se hubiese pegado la declaración que se pegó después de esto. Fíjense lo que él dice: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cómo llega? ¿Cómo llega este hombre, un romano, que no fue criado bajo los principios de la ley de Moisés, que no fue instruido desde niño en la palabra de Dios? ¿Cómo llega este hombre
a tener este entendimiento para tener esta declaración, hacer esta declaración y tener esta actitud, por sobre todo delante del Señor. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Tú eres el Señor. ¿Cómo el Señor va a entrar bajo mi techo? El que tiene todo poder, toda autoridad, cuya palabra es ley, cuya palabra se cumple, diga lo que diga, frente a lo que diga, la palabra de él se va a cumplir. A lo que dé la orden, esa orden se va a cumplir, sí o sí, porque tú eres el Señor y tu palabra es ley. Fíjense el pensamiento de este hombre. ¿Cómo él llegó a entender este concepto? ¿Cuántos de nosotros hoy como discípulos tenemos este concepto que tenía el centurión respecto a la palabra? En verdad, para ti lo que Jesús te diga tiene ese poder y esa autoridad. La palabra de Jesús tiene ese peso, esa autoridad. ¿Estás convencido tú en tu corazón que lo que Jesús te diga se va a cumplir sí o sí? Fíjense lo que es el concepto de fe aquí, porque aquí está encerrado el concepto de fe. Muchas veces escucho a los hermanos hablar de fe y me dicen, como conclusión en alguna conversación o de lo que están haciendo, me dicen, no, pero hermano, es que es por fe. Y siempre pregunto, cuando me dicen, no, hermano, es que es por fe, siempre pregunto esto: ¿qué te dijo el Señor al respecto? ¿Me siguen? Porque si es por fe, entonces primero el Señor te dijo algo. Y aunque no veas nada respecto a lo que el Señor te dijo, tú le vas a creer lo que Él te dijo y te vas a mover en pos de lo que Él te dijo, o vas a esperar el tiempo que sea en pos de lo que Él te dijo. O te vas a quedar en paz respecto a la situación que estás viviendo, pero te vas a quedar en paz porque Él ya te dijo algo al respecto. Y ese algo que Él te dijo es la palabra de poder, es la palabra de autoridad, es la palabra que tú tienes que creer, es la palabra en la que tienes que esperar, es la palabra en la cual te tienes que mover. Eso es fe. No es otra cosa. Fe es creer lo que el Señor ha dicho. No es esta fe etérea que de repente pareciera, no es que es por fe. Y por eso siempre pregunto, y a los que se me acerquen, siempre les voy a preguntar lo mismo. Cuando me digan que están haciendo algo por fe, ¿qué te dijo el Señor al respecto? Porque si no, caemos en una expresión meramente religiosa. Estamos atribuyendo a algo, a la fe, que la fe nunca me lo ha dicho. Y la fe, como dice la Escritura, la fe viene porque la gracia actúa sobre nosotros. Y la gracia trae la palabra. Y esa palabra tiene vida y tiene poder, tiene autoridad. Esa palabra acciona y mueve, hace. ¿Me va entendiendo? ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque es importante en nuestra vida, en el cómo nosotros nos paramos en nuestra vida cristiana frente a las situaciones que nos toca vivir en el día a día. Si aún no le queda claro, le recuerdo esto. Cuando Dios, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? Y a veces, fe, voy a decir esto, a veces fe se confunde con el hecho de creer en Dios. No, si yo creo en Dios. Una cosa es creer en Dios
Y cuando digo que creo en Dios, creo que Dios existe. Pero una cosa muy distinta es creerle a Dios lo que Dios ha dicho. Y cuando yo le creo a Dios y le creo lo que Él me ha dicho, me muevo respecto a la palabra que Él me dio. Me muevo con esa palabra. Como, duermo, me despierto, levanto, trabajo, y aunque no ocurra nada, yo sigo parado en esa palabra. Sigo parado en lo que Dios me dijo. No ocurre nada y parece que me fuera peor. Y parece que las cosas se ponen más difíciles. Y parece que ya no hay esperanza, pero Dios me dijo y sigo esperando. Porque Dios me lo dijo. Eso fue lo que hizo Abraham. Cuando Dios llamó a Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Eso fue lo que Abraham le creyó a Dios. Y por eso es el padre de la fe. Y fe es eso, es creer lo que Dios le ha dicho. Y por eso, insisto, fíjense la declaración que se pega aquí el centurión. Él reconoce toda su indignidad como ser humano. Él reconoce que Jesús es el Señor, que está por sobre el emperador, que Él es el verdadero juez, que es el verdadero Dios, que es el verdadero amo. Lo pone por sobre su emperador y Él sabe lo que está haciendo. Y agrega esto: Señor, como no soy digno de que entres bajo mi techo, tan solo di la palabra y mi criado sanará. La gracia que llena de sabiduría y de entendimiento a este hombre. Gracia y misericordia, bondad de Dios. Y este hombre lo entendió. Y lo entendió por un ejercicio muy claro y muy simple. Y le dice: Señor, ¿por qué lo entiendo? Porque yo soy hombre también que estoy bajo autoridad, le dice. Y por estar bajo autoridad, entonces también yo tengo autoridad. Y digo a un soldado: ven y viene, y al otro le digo: ve y va, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Pero ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué mi palabra tiene autoridad sobre los demás? Porque yo estoy bajo autoridad. Y estoy bajo la autoridad de un general y del emperador. ¡Wow! Por eso mi palabra tiene autoridad. ¿Bajo quién estás tú? ¿Quién es la autoridad sobre ti? ¿Entendemos el principio? Porque fíjense que aquí hay un principio que la gracia nos está enseñando, que la bondad de Dios nos está enseñando. ¿Quieres moverte con autoridad en la vida? ¿Quieres tener autoridad? Ponte bajo autoridad. Aquí los llaneros solitarios se murieron. Si tú todavía crees que puedes hacer lo que tú quieres, cuando quieras, donde quieras, como quieras, sin darle cuenta a nadie, tú estás absolutamente fuera del concepto de Dios. Fíjense cómo este soldado, este centurión, nos enseña una tremenda lección respecto a lo que es vivir bajo autoridad. Y cómo la autoridad nos delega a nosotros también autoridad. Y cuando estamos bajo autoridad, nuestra palabra tiene autoridad. Volvamos un poco atrás nuevamente y pensemos esto y analicemos esto. Fíjense lo que hacen estos ancianos judíos cuando van a rogar por él. Fíjense, él no se presenta, pero envía 2 emisarios. Ancianos judíos para que fueran a rogar por él. Y ellos ruegan con toda solicitud y dan razones porque este hombre era digno de que el Señor le concediera lo que él pedía.
Fíjense la importancia de ser un buen intercesor, de saber interceder por otros. ¿La gracia de Dios está sobre ti? ¿Ha sido derramada la gracia sobre ti? ¿Dios ha venido con su gracia y te ha cubierto? ¿Ha perdonado el Señor tus pecados? ¿Te ha lavado con su sangre? Entonces la gracia de Dios reposa sobre ti. ¿Estás preparado para ser un intercesor diligente por otros, en favor de otros? Estos hombres, dice que fueron a Jesús y rogaron con toda diligencia y dieron razones. Además, ¿por qué era digno este hombre de recibir lo que solicitaba? Reconocen las bondades de este hombre y las exponen delante del Señor. Fíjense, esto también nos enseña cómo orar, cómo rogar de repente por otros, cómo interceder por otros que están en necesidad. La gracia, tú eres un depositario de la gracia. Se leía un salmo aquí, decía: alzaos vosotros puertas eternas. Nosotros somos puertas de amor, de misericordia, de gracia de Dios, de bondad de Dios para aquellos que sufren, para aquellos que están en necesidad, para aquellos que no conocen al Señor. Llevarles el evangelio de la gracia, el evangelio de la misericordia, el evangelio que expresa el amor de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios para con aquel que no le ha conocido. Hombres y mujeres que interceden por la necesidad de aquellos que están sufriendo. Por eso les decía, es notable que este centurión, es notable que el centurión esté rogando y él se esté humillando por un hombre que en aquella época no tenía prácticamente casi valor. Era lo último de la sociedad. Pero sin embargo, él se despoja de su grandeza y se reconoce como alguien indigno solamente por rogar por un siervo. Rogar por el más humilde, rogar por el más desposeído, rogar por el más débil, rogar por aquel que ya no tiene ninguna esperanza. Fíjense que este siervo estaba muriendo. ¿Cómo está usando usted la gracia que Dios ha puesto en su vida? ¿Cómo la está usando? ¿Cómo está haciendo que esa gracia llegue en favor de otros que tienen necesidad? La gracia de Dios. Hemos sido objeto de su gracia. Hemos sido objeto de su amor, de su misericordia, de su perdón y de toda su bondad. ¿Cómo nosotros estamos siendo canales para que esa gracia llegue a los que tienen necesidad? Como dije, lo tremendo del centurión es que reconoce: Señor, tu palabra tiene poder y autoridad. Por lo tanto, si tú ordenas que tu siervo sea sano, que mi siervo sea sano, sanará. Wow. Señor, di tú la palabra. Una fe precisa, clara. ¿Basada en qué? En la palabra que salía de la boca de Jesús. ¿Por qué tenía poder esa palabra? Porque Jesús era el Señor, era el amo, era el Dios supremo, era el juez supremo, era la máxima autoridad. Por lo tanto, la palabra que salía de su boca tenía autoridad. El evangelio que Jesús nos ha dejado tiene poder, tiene autoridad. Amén.
La aplicación que podemos hacer nosotros de esto para nosotros, que tiene esta enseñanza para nosotros. El centurión ruega y se humilla en favor de otro, no de un hijo, no de una esposa, no de un familiar, sino de un siervo, como dije, y eso es notable. El hombre se humilla y ruega por el más desposeído, por el de menos valor. Eso demuestra en este hombre un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón misericordioso. Que esto también nos ayude a nosotros, que esta palabra sea un espejo para nosotros y que nos haga ver qué corazón tenemos nosotros. Tenemos un corazón humilde, sencillo, misericordioso, clemente, que ama y anhela la protección del más débil, del más desposeído. Hoy nosotros somos portadores de la gracia de Dios, como decía. Somos los responsables de llevar a los hombres la gracia salvadora, sanadora y libertadora. ¿Qué estamos haciendo con eso? Nosotros como congregación, después de un paréntesis que nos hicimos luego de que entramos a construir todo este edificio, nos hicimos un paréntesis y nos dedicamos a esto porque lo necesitábamos. Pasó un tiempo, nos llevó un tiempo establecernos acá y luego conversábamos con Agustín y dijimos, veamos lo que hemos hecho y miremos lo que tenemos que seguir haciendo. Cuando nosotros partimos como ministerio éramos menos de 5, en realidad partimos 2, Agustín y yo. Hoy día hay una congregación. Cuando éramos 2, fuimos capaces de mover otras congregaciones, grupos de jóvenes, y hacíamos campañas en la calle para anunciar el Evangelio, donde movíamos 60, 70, 80 personas, hasta 100 personas o más en algún minuto. Producto de todo ese trabajo, hoy día es parte de esta congregación, hay gran parte fuera, como ya se dijo, por las vacaciones que son absolutamente legítimas. Pero desde el año pasado dijimos, nosotros vamos a retomar nuestra génesis de estar en las calles, con carteles, en las esquinas de las calles, haciendo todo lo que sea posible, visitando hogares. Hay muchas personas que están acá, que a causa de ir y visitarlas en sus hogares, ellos se convirtieron y hay tremendas historias y tremendos testimonios. Durante este año, iglesia, preparémonos. Preparemos nuestros corazones para volver a las calles con más fuerza de lo que ya lo hicimos este año, que recién termina, porque ya lo comenzamos, este año lo seguimos y lo queremos ampliar. Solo les digo esto, Dios nos ha permitido en un momento, durante estos últimos años, hubo una inquietud por los adultos de nuestra congregación y Dios puso una carga por los ancianos de esta nación. Y hubimos un grupo de hombres y mujeres orando por largo tiempo para que Dios nos abriera puertas y nos enseñara cómo Él quería hacer el trabajo. Y de ahí recobro tanta importancia lo que Moisés le dice allí a Dios. Si tú no vas conmigo, mejor yo me quedo aquí y todo este pueblo nos quedamos aquí, porque si tú no vas con nosotros, es preferible no ir a ninguna parte. Porque tú eres el que conoce el camino. Partimos orando y rogando como Dios nos mostró. Y fíjense que se abrió un hogar. Y les cuento este testimonio para que vean cómo Dios obra. Mientras nosotros orábamos acá, Ernesto hoy día no está, fíjense que Dios mueve a un pastor en Miami, en Estados Unidos, que es chileno,
y que tiene su madre acá ya anciana, y la viene a ver. Y su madre acá ya no puede estar sola, está en un hogar de ancianos. Y Ernesto con este pastor no se veían hacían 25 años y ninguno de los dos sabían que eran cristianos porque se conocían en el mundo. Y aparece este pastor acá y se reconocen con Ernesto y él le dice, este hermano, le dice, por favor, anda a ver a mi mamá que te conoce desde cabro chico, está en tal hogar, acompáñame. Y Ernesto se empieza a restar, 3 o 4 veces se resta Ernesto, y con distintas razones, y hasta que al final el Señor le dice, anda y acompáñalo, anda a ver a esa anciana. Y van a ver a esa anciana, y esa anciana, que es la madre de este pastor, a través de ella se abre el primer hogar que luego nosotros comenzamos a visitar. Se abrió ese hogar, se abrió un segundo hogar, se abrió un tercer hogar. Ayer estuvimos orando por un cuarto hogar de ancianos, y hay 2 hogares más que quieren que visitemos, pero apenas somos 11 a 12 nomás y no damos abasto. Hay campo para trabajar. Hay mucho campo para trabajar. Hay gente que necesita. Los ancianos están en una tremenda soledad. Y no solamente es alcanzar a los ancianos, es alcanzar a los que administran esos lugares, es alcanzar a los que trabajan en esos lugares, es alcanzar a las familias que están involucrados con esos ancianos de esos lugares. Hay que tener visión. Pero hay que tener un corazón como el de este centurión, estar dispuesto a servirle aún a los más humildes, a los más necesitados. Les dejo la puerta abierta para todos aquellos que quieran venir a trabajar. Insisto, hay 2 hogares que no los podemos atender porque no nos da, no somos capaces, nos falta, como dijo el Señor, hoy día nuestro ruego es, Señor, levanta más hombres y mujeres en nuestra propia congregación o tráelos tú para que podamos, Señor, hacer ese trabajo, porque tú lo abriste. Así abrió Dios el trabajo en los hogares. Fíjense, Dios movió un hombre allá en Miami y lo trajo acá a Chile y lo puso en contacto con nosotros que orábamos acá. Fíjense cómo Dios obra. Fíjense. Ojo con eso. Y nosotros somos los portadores. Podríamos levantar testimonios de que hay una cantidad de ancianos que le hemos predicado el Evangelio. Muchos de ellos han partido a la presencia del Señor y hemos tenido testimonios de abuelos que hemos estado 6, 7 meses con ellos y ellos con una indiferencia increíble. Y de repente, en una reunión, uno de ellos dice, yo quiero a Jesús hoy día. Otro dice, hoy día yo tengo fe, quiero recibir a Jesús. Otro dice, oren por mí, yo quiero a Jesús. Y normalmente esos ancianos, a veces algunos a los 2, 3 días o al día siguiente fallecen. Otros a la semana o a los 15 días parten con el Señor. Si tú no estás ahí, si yo no estoy ahí, ese hombre y esa mujer no conocen a Jesús. Por eso tú eres la fuente de gracia, de amor y de misericordia de Dios. Y este año, prepara tu corazón. Mientras descansas en tus merecidas vacaciones, pon tu corazón delante del Señor y dile, Señor, prepárame para lo que tú quieres hacer este año. Vamos a hacer muchas campañas de evangelismo, vamos a hacer muchas acciones sociales, vamos a hacer mucho para que otros conozcan al Señor. Amados, pero preparen su corazón. Con la misma humildad que este centurión rogó por un siervo, tengamos el mismo corazón, la misma humildad de amor y de misericordia para con aquellos que no conocen al Señor. Nosotros somos esa puerta de gracia. Nosotros
somos los que tenemos que mostrar el camino de salvación. Nosotros somos los que tenemos que mostrar el amor, la verdad y la justicia de Dios para los hombres que no conocen al Señor. Como lo hizo el centurión, como lo hicieron estos ancianos que fueron y rogaron. Seamos nosotros hombres capaces de ser intercesores por otros hombres que no conocen al Señor. Amén. Que el Señor les bendiga y les llene con su gracia.